Revelado, el increíble encuentro que transformó la vida de un millonario tras un accidente mortal. La vida de Ricardo, un joven de 23 años que jamás había conocido una vida de lujos, cambió en un instante. Caminaba por las calles vibrantes de su barrio en Puebla, el mismo que le había enseñado el valor del esfuerzo a través de su abuela en la tienda. El perfume de las tortillas recién hechas llenaba el aire mientras los niños reían jugando, y la tarde soleada parecía perfecta. Pero el inconfundible rugido de un motor rompiendo el silencio lo hizo mirar hacia un lado y todo se volvió oscuridad. Ricardo despertó en un lugar que nunca había imaginado, una dimensión paralela llena de luces y sombras donde se encontraban las almas de aquellos a quienes había inspirado. Ante él, Ana, su amiga madre soltera, lo miraba con ojos llenos de gratitud. «Ricardo, nunca me rendí porque tu apoyo me dio fuerzas», exclamó ella, su voz resonando con la emoción de su lucha diaria. A su lado, el anciano don Luis, cuyo amor por la comunidad siempre había sido evidente, sonreía al verlo. «Hijo, tu luz ilumina hasta los días más oscuros», dijo con un eco de sabiduría en su tono. En ese instante, Ricardo sintió la inmensidad de su impacto. Cada rincón de este nuevo mundo emanaba las esperanzas y luchas de su comunidad. Las imágenes de sacrificio y amor llenaban su corazón de una calidez que nunca había sentido. A medida que avanzaba, entendía que cada pequeño acto de bondad había dejado una huella imborrable. Su esfuerzo era un legado de amor, y sentía que se necesitaba aún más. Mientras tanto, el destino le tenía una sorpresa. Fernando, un millonario atrapado en una burbuja de privilegios, también había sido traído a esta dimensión. Tras el accidente, su vida de éxito y riqueza le parecía vacía. Aquel mundo lleno de corazones sinceros le hizo cuestionar toda su existencia. ¿Toda esa fortuna valía la pena sin amor ni propósito? ¿Quién eres tú para enseñarme sobre la vida?, le dijo con desdén cuando se encontraron. Soy alguien que sabe lo que es luchar, respondió Ricardo, sus ojos fijos en Fernando, el dolor de la comunidad aún palpando en su corazón humilde. La tensión creció mientras ambos empezaron a intercambiar historias. Los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas al escuchar las batallas de Ana y don Luis. Por primera vez, el millonario sintió algo que no había experimentado: empatía. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De repente, sintieron un temblor. El aire se volvió denso mientras una pregunta flotaba en el ambiente: ¿renunciarás a tu vida de lujos por el bienestar de la gente que realmente ama? La realidad lo cruzaba, el dilema lo apretaba el corazón. Cada segundo era un susurro de esperanza y miedo en qué camino se ubicarían. En la búsqueda de respuestas, Ricardo y Fernando se dieron cuenta de que tal vez el verdadero éxito no estaba en lo que habían logrado, sino en cómo sus decisiones afectaban a los demás. Por primera vez, la vida de un millonario y un joven de un barrio popular se unieron, dejando al lector con el corazón acelerado, ansioso por saber qué rumbo tomarán cuando regresen. ¿Cambiará Fernando su destino, o el brillo de la riqueza lo arrastrará de regreso a la vacuidad? La respuesta aguardaba en las sombras de su propio corazón. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una nube cargada de tormenta. Fernando miraba a Ricardo, las palabras le costaban salir, atrapadas entre la confusión y un profundo desconcierto. A su lado, los ecos de las historias de Ana y don Luis resonaban en su mente, como un canto melancólico que lo empujaba a reflexionar. Su universo de lujos, lleno de objetos materiales y fiestas deslumbrantes, se desdibujaba frente a la cruda realidad de las luchas ajenas. ¿Qué se supone que significa eso?, murmuró Fernando. ¿Dejarlo todo? ¿Esto es un castigo? Su voz sonó sombría, y por un momento, la incredulidad nubló su juicio. Ricardo dio un paso adelante, su mirada firme. No es un castigo, es una oportunidad. La vida te ha enseñado algo en este lugar, con cada historia que escuchaste. Tienes el poder de cambiar no solo tu rumbo, sino también el de muchos más. Ana asintió, añadiendo: tú, con tus recursos y tu tiempo, puedes hacer más por los demás de lo que imaginas. No es solo dejar atrás lo que tienes,
es abrir un nuevo capítulo. Fernando frunció el ceño. La idea de desprenderse de su riqueza lo asustaba, pero las palabras de Ricardo lo encendieron. Había algo en su voz que lo hacía dudar, algo que lo instaba a mirar más allá de su vida superficial. Pero la responsabilidad también lo asfixiaba, como asumir un papel de salvador cuando él mismo ni siquiera sabía qué quería. Mientras la tensión aumentaba en el aire, un nuevo temblor lo sacudió. Esta vez era más fuerte, como si el mismo universo estuviera presionando el momento y esperando una respuesta. De pronto, las figuras de su comunidad comenzaron a aparecer a su alrededor, cada cara llena de esperanza, de preguntas sin respuesta. Era un homenaje a cada pequeño gesto de Ricardo, una visualización de lo que había construido. La comunidad te necesita, dijo don Luis con su mirada serena. Nunca subestimes el poder que puedes tener. Fernando sintió un nudo en la garganta. La responsabilidad de toda esa gente comenzaba a caer sobre sus hombros, como pesos que no sabía si podría soportar. No puedo solo cambiar todo de la noche a la mañana, admitió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y asombro. Pero puedes empezar, le respondió Ricardo, su voz cálida y llena de aliento. Todo propósito comienza con un pequeño paso. La atmósfera fue cargada de quietud momentánea, como un instante suspendido en el tiempo. Fernando cerró los ojos, sintiendo el peso de su vida cómoda desmoronarse, pero a la vez liberando una chispa de algo desconocido dentro de él. ¿Acaso su felicidad podía encontrarse en un lugar que nunca había considerado? Y justo cuando la claridad empezaba a romper las nubes de la confusión, un estruendo ensordecedor rompió el silencio. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse, las luces y sombras girando como un remolino voraz. Los gritos y las risas se desvanecieron, transformándose en ecos lejanos mientras el suelo se tambaleaba. En ese instante aterrador, Fernando y Ricardo se encontraron de nuevo, entre ellos la pregunta vibrante, ¿cómo regresaremos de aquí? El temblor se detuvo, y el silencio cansado se apoderó del aire. Ricardo y Fernando, con miradas que amalgamaban miedo y determinación, supieron que su viaje no había hecho más que empezar. ¿Serían capaces de encontrar el camino de vuelta? ¿Dónde los llevaría su decisión y, más importante, cómo cambiaría eso sus vidas ahora y en el futuro? El silencio que siguió al temblor era abrumador. Fernando y Ricardo intercambiaron miradas cargadas de emociones encontradas, el temor a lo desconocido y una creciente determinación. En un abrir y cerrar de ojos, sus entornos familiares se habían desvanecido, dejándolos en un vasto espacio oscuro que parecía absorber todo a su alrededor. ¿Dónde estamos?, preguntó Fernando, su voz temblorosa, pero con un atisbo de resolutivo. Ricardo frunció el ceño, haciendo memoria de las historias del pueblo, de los lugares que había visitado. Quizá, este es un reflejo de lo que llevamos dentro. Una prueba de nuestro verdadero deseo de cambio. Mientras reflexionaban, una luz tenue comenzó a iluminar el lugar. Llenaba el espacio con un suave resplandor, como si una estrella distante estuviera guiándolos. Era acogedora, en contraste con la oscuridad fría que los rodeaba. Vamos, puede ser un camino, dijo Ricardo, poniéndose en movimiento hacia la luz. Fernando dudó un instante, sintiendo el peso de su vida anterior, pero una creciente curiosidad lo impulsó a seguir. Poco a poco, la luz se hizo más fuerte. A medida que se acercaban, podían distinguir formas y figuras. Eran rostros conocidos, los amigos y vecinos que habían tocado sus corazones en la comunidad. Pero había más, allí, entre ellos, había figuras que solo existían en las historias que Fernando había escuchado, personajes de vidas llenas de sacrificio y valor. ¿Es esto un sueño?, se preguntó Fernando, maravillado y confundido a la vez. No es un sueño. Es nuestra realidad, respondió Ricardo, su voz resonando con una claridad que llenaba el aire. La luz reflejó las sonrisas de aquellos rostros esperanzados, casi como si ellos mismos fueran la encarnación de las historias que Fernando había oído. La energía en el ambiente era palpable, llenándolos de una determinación colectiva. Era el momento de reconocer su propia historia en esta amalgama de vidas. Al ver a Ana entre la multitud, Fernando sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué no les hemos prestado atención antes? ¿Acaso no son ellos los que nos han enseñado a ser mejores?, se preguntó en voz alta. Ana, acercándose, sonrió. Porque a veces, necesitamos perderlo todo para entender lo que realmente importa. Cada sacrificio, cada historia, han sido un eco que te ha llamado, Fernando.
Ahora es tu turno de responder a ese llamado. Fernando miró a su alrededor, a cada rostro lleno de expectativa. ¿Y si estoy confundido? Si no sé cómo. Empieza por escuchar, insistió Ricardo. Escucha sus historias, aprende de ellos. Lo que líes aquí ahora es el primer paso hacia algo mucho más grande de lo que tienes. Cambia el rumbo de tu vida, y ellos lo harán contigo. El sentido de comunidad lo envolvía, llenándolo de valor. Las palabras de Ricardo y Ana eran un nuevo mapa para su vida, una guía hacia lo que podría ser. Inhaló profundamente, sintiendo el aire cargado de posibilidades. Pero al mismo tiempo, un nuevo temblor comenzó a sacudirse por el suelo. Esta vez, la luz que les había guiado empezó a fluctuar, como una vela ante una corriente de aire fuerte. Fernando sintió que el miedo regresaba, y una voz susurrante en su mente empezaba a cuestionar de nuevo su decisión. ¿Qué si todo esto fue solo un espejismo? ¿Qué si no soy capaz de cambiar nada? Enfrenta tus miedos, Fernando, lo instó Ricardo, aún con el suelo tambaleándose. La transformación no es fácil, pero cada paso adelante puede resonar más de lo que piensas. Tienes que dar un paso hacia la luz. Ahora. Había una claridad en el llamado de Ricardo que tocaba cada fibra de su ser. Fernando se preparó para avanzar, pero antes de que pudiera dar el primer paso, la luz se apagó bruscamente, dejándolos nuevamente en la oscuridad, a merced del temblor que crecía. El eco de las voces de la comunidad resonó en su mente, y con cada latido de su corazón, comprendió que el cambio no llega sin desafíos. Pero, ¿qué tan dispuesto estaba a enfrentar la verdad de sí mismo y alcanzar la luz? Mientras las sombras lo rodeaban nuevamente, Fernando supo que su viaje apenas comenzaba. El temblor se intensificó, millones de latidos resonando en el vacío, como si el propio lugar estuviera vivo y pulsando con ansias de cambio. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era este el signo que había estado esperando para dar el salto? A su lado, Ricardo luchaba también con la incertidumbre, pero se mantenía firme, la determinación visible en su expresión. Escucha, murmulló Ricardo, en medio del oscuro silencio. Una melodía suave y envolvente emergió de alguna parte, fusionándose con el murmullo del suelo tembloroso. La música era un canto antiguo que hablaba de esperanza, cambios y valor. Era como si las almas de sus seres queridos a su alrededor intentaran guiarles. Fernando cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la música. Recurrentes imágenes de su vida anterior le invadieron, los días de rutina, los sueños olvidados, las conversaciones interrumpidas. Preguntas resonaban en su mente, como ecos en una cueva. ¿Por qué? ¿Por qué dejé que el miedo dominara tantas decisiones? De repente, una voz clara sobresalió del bullicio, la voz de Ana, vibrante y firme. Fernando, el cambio comienza aquí, ahora. No temas a la incertidumbre, es una parte necesaria del viaje. Te invita a descubrir quién realmente eres. Las palabras le calaban en lo profundo, ahogando sus dudas y dibujando una chispa de determinación en su interior. Con cada latido, la luz pareció comenzar a titilar y a brotar en pequeños destellos que volvían, más intensos que antes. Fernando sintió que el miedo se desvanecía y comenzaba a convertirse en algo diferente, luz de esperanza. Sin pensarlo, sus pies dieron un paso adelante. Ahí, en el corazón del temor, sentía la espera de su comunidad, la vida vibrante que siempre había estado presente, como un faro que guiaba a los perdidos. «Vamos», exclamó, su voz resonando por encima del eco. «Sigamos adelante». Ricardo, seguido por Ana y todos los demás, se unieron a él en un camino hacia la nueva luz que rápidamente comenzaba a expandirse, como una flor abriéndose al sol. A medida que avanzaban, el paisaje oscuridad empezaba a cambiar, transformándose en una multitud vibrante de colores. Las figuras familiares se mezclaban con escenas que representaban los diferentes caminos de vida que él aún no había explorado. Historias de amor, sacrificios y valentía nacían ante él, estallando en maravillosas escenas que como un cuento de hadas traían risas y lágrimas por igual. Fernando siente como su corazón se agranda. Con cada historia que pasaba, entendía la conexión que existía entre ellos. Comprendió que no estaba solo, que cada uno de ellos había enfrentado sus propios temores y que al enfrentarse juntos a la oscuridad, podrían encontrar el camino hacia una vida llena de significado. Sin embargo, en medio de esa esperanza nueva, un destello de preocupación invadió a Fernando. ¿Sería capaz de absorber tanto? ¿Podría realmente abrazar una transformación que parecía tan abrumadora?
Y si la oscuridad regresaba, cuando la luz alcanzó su punto más culminante, una sombra inesperada cruzó el camino. Una figura oscura emergió entre ellos, y todos los rostros se tornaron serios. Fernando sintió su estómago retorcerse. No era cualquier sombra, era la manifestación de sus propios miedos, de sus inseguridades, de aquella voz susurrante que lo detectó en la oscuridad. ¿Listo para enfrentarte a mí, Fernando?, murmuró la sombra, con una voz que resonaba con ecos del pasado. La comunidad a su alrededor se quedó en silencio, conscientes de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Fernando miró a sus amigos, a Ana y a Ricardo. Era hora de una verdadera transformación, pero él podría enfrentarse a aquella sombra que lo había acompañado durante tanto tiempo. Un nuevo desafío se alzó ante él, una batalla que determinaría su futuro. La luz empezó a parpadear a medida que se preparaba para el siguiente paso, y en su corazón, el temor se convirtió en una especie de descubrimiento. Mientras se enfrentaba a la sombra de su pasado, la pregunta quemaba en su mente: ¿conocerá al final la luz que tanto ha deseado? Fernando sintió el sudor deslizarse por su frente mientras la sombra se acercaba lentamente. Cada paso que daba, parecía absorber la luz a su alrededor, como si estuviera dispuesta a tragarse toda esa esperanza que tanto había costado esforzarse por construir. Su corazón latía con fuerza, como si en esos pulsos intentara recordar que todavía había un camino por delante. Ana, Ricardo, murmuró, sin apartar la vista de esa figura oscura que lo amenazaba. No sé si puedo. Las palabras se escurrieron con un tono de desesperación. La comunidad a su alrededor respiró como una sola, una ola de apoyo silencioso que vibraba en el aire. Fernando, gritó Ana. Todo lo que has enfrentado hasta ahora te ha llevado hasta aquí. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que tus miedos te controlen. Su voz estaba llena de una energía contagiosa, iluminando su espíritu cansado como un faro en la tormenta, pero la sombra no se detuvo. Se rió con un eco que resonó en el pecho de Fernando, lleno de desprecio y desdén. ¿Quisieras ser valiente, Fernando? ¿Esa voz de la que hablas es capaz de protegerte de mí? Descubre la verdad, eres débil. Siempre lo has sido. Las palabras chisporrotearon en su mente, llenándolo de dudas. Era como si su propia historia se retorciera para recordar cada error, cada fracaso, cada vez que se había sentido impotente. ¿Era esto realmente lo que era? Una sombra del hombre que soñaba ser, uno que nunca se atrevió a dar el paso necesario hacia la luz. Sin embargo, en medio de esa negrura, una pequeña llama de valentía comenzó a encenderse dentro de él. En su mente, recordó el rayo de esperanza que había sentido al caminar con su comunidad. Esos momentos de amor, de risas, de superación compartida. No soy solo esto, se dijo a sí mismo. No soy mi miedo. Tomando una respiración profunda, llevó su mirada hacia la sombra, que ahora parecía titubear ante su determinación. No me definirás. Yo elijo el amor, elijo la comunidad. Su voz resonó con firmeza, como una declaración de guerra contra los recuerdos sombríos que lo habían perseguido por tanto tiempo. La sombra se detuvo. En su silencio, una lucha invisible ocurrió. Fernando sintió como si una batalla interna se hubiera desencadenado, donde el eco de su valentía comenzaba a borrar la influencia oscura que lo había recubierto. La luz comenzó a brillar de nuevo, expandiéndose a su alrededor, formando halos a su alrededor. El miedo es necesario, pero no puede ser mi único compañero, continuó. Hay alguien más aquí, y ese soy yo, el que sueña, el que lucha. Fernando levantó las manos, sintiendo en su piel el calor de esos momentos compartidos con su comunidad. La figura oscura titubeó, y en ese instante, Fernando dio un paso adelante. Ven, entonces. Vamos a enfrentarnos. La balanza de poder parecía cambiar y, en el fondo de su ser, sintió que la conexión con sus amigos se hacía más fuerte, como si compartieran la fuerza de sus corazones. La sombra se encogió, y Fernando sintió una gran presión. Él también estaba cambiando, transformándose en algo más grande que su propio miedo. Pero justo cuando parecía que el triunfo estaba al alcance de su mano, un rugido de desdén salió de la figura, interrumpiendo el momento. No fue tan fácil, Fernando. La batalla nunca acaba así. Deja que te muestre lo que realmente eres. La sombra comenzó a expandirse, amenazante, y Fernando se dio cuenta de que eso era solo el comienzo. El desafío no se había terminado. Aún había caminos oscuros que recorrer, decisiones que tomar y secretos por desvelar.
El miedo podía ser parte de su viaje, pero no iba a dejarlo guiar su vida. Y tú, sombra, serás solo un recuerdo más entre todos mis aprendizajes, pensó Fernando, mientras la luz comenzaba a temblar nuevamente, las voces de su comunidad aumentaban a su alrededor, un canto colectivo que lo llenaba de fuerza. Pero en el fondo de su mente surgía la pregunta, ¿podría realmente escapar de las garras de su propio pasado o se vería obligado a luchar nuevamente, una y otra vez? El desafío final estaba al acecho. ¿Sería suficiente lo que había descubierto hasta ahora para enfrentar lo que vendría? La sombra se arremolinó a su alrededor, creciendo en volumen y profundidad, como si quisiera tragar toda luz y vida. Fernando sintió cómo sus palabras resonaban en el aire, pero la desconfianza crecía en sus entrañas. ¿Qué saben realmente de mí, mis amigos?, pensó. Las voces dulces de su comunidad, llenas de amor y esperanza, chocaban violentamente contra los fantasmas que había cargado durante tanto tiempo. No. No puedo dejar que esto me consuma, resopló, mientras cerraba los ojos un momento, buscando la calma en su interior. Un viento suave comenzó a soplar, haciéndole recordar el abrazo cálido de Ana, la risa contagiosa de Ricardo. Y, sin previo aviso, se dio cuenta de que esa sombra no era la única cosa que había estado guardando. Había recuerdos hermosos que también pertenecían a su historia. Nuestros miedos pueden ser ruidosos, pero nuestros amores realmente nos definen. Juntos, gritó, abriendo los ojos de nuevo, encontrando su mirada en la oscura figura. Lo haré por ellos. Levantó su mano una vez más, firme y decidida. Era como si el aire alrededor de él hubiera cambiado, y una chispa de luz comenzó a emanar de su alma, brillando con la misma intensidad que el amor y la esperanza que había guardado. La sombra, al darse cuenta del crecimiento que Fernando experimentaba, comenzó a diluirse en su propio rencor. No te creas tan fuerte. ¿Quién eres tú sin tu comunidad? ¿Vas a desafiarme solo? Fernando sintió que la voz del miedo a su alrededor resonaba, pero no iba a dejar que eso lo detuviera. Soy parte de algo más grande. Y mi comunidad nunca me abandonará. Con cada palabra, la luz se intensificaba, envolviéndolo como un manto protector. Las energías de sus amigos comenzaron a unirse alrededor de él, formando figuras brillantes que emergían del pasado, sus risas resonaban en el aire. Era como si el amor que compartían se manifestara en un aura radiante, elevando su espíritu. Soy el hermano, el amigo, el soñador, gritó. Soy el que se levanta tras cada caída. Y hoy no me detendré aquí. Con cada declaración, la sombra pareció retroceder, luchando, pero finalmente rendida ante la cruda realidad que Fernando reclamaba. La luz que irradiaba su ser se transformó en un faro de esperanza, enfrentando a la oscuridad con una fuerza renovada. Esto no acaba aquí, dijo la sombra, con un eco distante y apagado. Tus batallas están lejos de haberse terminado. Ha sido solo el inicio, pero Fernando, sintiéndose más fuerte, comprendió que esa afirmación era solo un eco de dolor que él no quería llevar. Las batallas que elijo pelear, afirmó con firmeza, son las que me acercan a mis sueños, a mi gente. Mientras la sombra comenzaba a desvanecerse, el viento trajo consigo nuevos aromas, alientos nuevos a su vida. Era el perfume a campo abierto de una primavera que prometía flores en cada rincón. Aún así, un nuevo desafío comenzaba a formarse en su mente. La sombra en su interior había disminuido, pero otras sombras acechaban en su futuro. De pronto, Ana se acercó a él, mirándolo fijamente a los ojos. Fernando, ¿escuchaste lo que dijo? Tendremos que estar juntos, siempre. Como siempre lo hemos estado. Sus palabras resonaban con la fuerza de sus corazones entrelazados, y en ese momento, un profundo deseo de afrontar lo desconocido emergió en él. Está bien. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa sombra que aún nos acecha? La pregunta, trémula en el aire, retumbó en su mente mientras sentía que la luz caía poco a poco, dejando lugar a un mundo nuevo, lleno de enigmas y, tal vez, nuevas sombras que enfrentar. ¿Sería capaz de descubrir la verdad que ocultaba su pasado? Eso dependería de si la luz que había encontrado en su comunidad sería suficiente para cruzar los umbrales del miedo. ¿Quién realmente era, y qué significado encierra esa elección que pronto deberá tomar? Fernando centró su mirada en Ana. Su expresión, a la vez expectante y decidida, lo llenó de esperanza. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía acechando en los rincones de su mente. En silencio, se preguntaba,
¿qué desafíos nos depara este nuevo camino? El viento parecía cobrar vida, llevando consigo el murmullo de sus amigos, el eco de sus risas. Sintió que cada paso que daba hacia el futuro era un paso hacia su propio renacer. La comunidad en la que había crecido ahora lo sostenía, no solo como amigos, sino como familia. Debemos averiguarlo, dijo Fernando, dejando que la emoción lo impulsara. La sombra no solo habla de mí, sino de todos nosotros. Si hay algo que temer, lo enfrentaremos juntos. Ana asintió y su mirada se iluminó. Entendía perfectamente la carga que Fernando llevaba, un peso compartido que ahora se volvía más ligero. En ese momento, la atmósfera cambió. Una energía vibrante comenzaron a fluir entre ellos, como si los lazos invisibles que los unían se reforzaban a cada segundo. La multitud, compuesta de sus seres queridos, se acercaba, formando un círculo de cariño y comprensión. Conflictivo en sus formas, pero hermoso en su esencia, murmuró Ricardo. Nos enfrentamos a lo que nos duele para crecer. Nunca olvidemos que cada sombra puede ser confrontada con luz. Las palabras de su amigo resonaron en el corazón de cada uno, dándoles fuerza. A medida que la noche caía, una brisa cálida soplaba entre ellos, como un refugio que prometía seguridad. Fernando sabía que esa conexión era su mejor defensa. Sin embargo, en lo profundo de su ser, todavía había temores que se agitaban. La continuidad de esa sentir la pateaba con preguntas. ¿Y si la próxima sombra es más fuerte? ¿Y si nos divide? Preguntó un voz en su mente. Pero, en lugar de dejar que esas dudas lo atraparan, recordó las sonrisas, las hazañas compartidas y el amor que toda su comunidad había entrelazado a través de los años. Era un recordatorio fuerte de que, unidos, eran indestructibles. Empezaremos a buscar respuestas, dijo Fernando. Pero también tenemos que cuidar de lo que hemos creado. La vida no es solo enfrentar sombras, sino celebrar la luz. Con esas palabras, tomaron la decisión de embarcarse en su nueva aventura. La primera tarea sería visitar el viejo mirador donde muchas veces habían compartido risas y sueños, un lugar donde las decisiones profundas siempre habían encontrado un eco. Sería su primer paso hacia el descubrimiento de la verdad que tanto anhelaban. Con el corazón latiendo al ritmo de la emoción, comenzaron a caminar. Los murmullos de sus amigos lo rodeaban como una melodía familiar, cada paso era un símbolo de unidad. La noche oscura estaba frente a ellos, pero dentro de cada uno, la luz brillaba más fuerte que nunca. Pero mientras avanzaban, algo inusual sucedió. Un ruido, un eco distante, resonó en el aire, una sensación de que algo más grande estaba en juego. Fernando se detuvo y volvió la mirada hacia el horizonte. La neblina comenzaba a cerrarse, formando figuras vagamente familiares detrás de ella. ¿Qué es eso?, preguntó Ana intrigada, mientras un escalofrío recorría la espalda de Fernando. Las sombras parecían volver a cobrar vida, o quizás eran más sombras por venir, la duda quedó flotando en el aire. ¿Serían esas nuevas sombras parte de su pasado o del futuro que se avecinaba? Una voz en su corazón le aseguraba que el amor siempre sería más fuerte, pero también sentía que la búsqueda de la verdad no era un camino sencillo. La historia apenas comenzaba a revelarse, y, de alguna manera, sabía que cada paso dado sería una elección entre luz y oscuridad. «Fernando, aguarda», gritó Ricardo mientras se acercaba con una expresión de alarma. Y así, de repente, se sintieron en peligro, a las afueras de la luz que habían abrazado tan firme. ¿Dónde los llevarían estas nuevas sombras? El eco distante se intensificó, reverberando en el aire como un llamado a la aventura y al desasosiego. Fernando sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en sus oídos. Miró hacia el horizonte, donde las sombras parecían danzar y entrelazarse. No eran meras sombras, eran figuras que se perfilaban con fuerza, casi tangibles. ¿Quiénes eran? ¿Qué traían consigo? Fernando, no podemos quedarnos aquí, dijo Ana, su voz resonando en la incertidumbre. Y Tommy había arrojado un velo sutil sobre su alegría, haciendo que esa conexión que antes parecía inquebrantable ahora temblara. Ricardo se mantenía firme a su lado, con la mirada radiante de determinación, no estaban dispuestos a dejarse vencer. Sin embargo, el miedo era una sombra que se aferraba a ellos, intentando arrastrarlos hacia el abismo de la duda. «Podemos hacerlo», murmuró Fernando, casi para consolarse a sí mismo. «Si vamos a hacer lo que decimos, necesitamos hacer esto juntos». Con la vista fija en las figuras que se acercaban, dieron un paso adelante.
A medida que se acercaban, el vapor de la neblina se disipaba lentamente, revelando rostros familiares, pero también nuevas expresiones. Las figuras comenzaron a tomar forma, amigos perdidos, conocidos de hace tiempo, y algunos que parecían provenir de su propia historia. Todo en la luz de las antorchas que llevaban sus amigos como símbolo de esperanza. «Tomás», exclamó Ricardo, reconociendo a uno de los rostros antes ocultos por la niebla. «¿Eres tú?». El joven frente a ellos sonrió, pero en sus ojos había una tristeza profunda. «He venido a mostrarles algo que guardé durante mucho tiempo», dijo, su voz un murmullo que traía recuerdos. Fernando sintió un nudo en su estómago. «¿Qué es? ¿Por qué ahora?». La pregunta retumbaba en su mente como un eco ensordecedor. Tomás se acercó un poco más, pero guardó silencio por un momento, como si ponderara la magnitud de lo que tenía que decir. La sombra que temen no es solo su pasado. Es un legado que nos toca a todos, algo que no podemos ignorar. Las palabras de Tomás calaron hondo. Fernando miró a su alrededor. La multitud a su lado se mantuvo en alerta, cada rostro reflejando la mezcla de curiosidad y temor. Tenían una visión, sí, pero ahora se enfrentaban a una verdad reveladora. «Cada uno de nosotros ha estado marcado de diferentes maneras», continuó Tomás, su tono más grave. «Las sombras llegan a todos en algún momento. Pero lo que realmente importa es cómo las enfrentamos». Ana tomó la mano de Fernando, y éste sintió el calor de su apoyo. «¿Qué debemos hacer?», preguntó ella, con esa mezcla de valentía y vulnerabilidad que la caracterizaba. El viento acarició sus rostros mientras las palabras de Tomás cobraban vida. «Debemos unirnos. Ya no se trata solo de un individuo o de un grupo. Esto es algo que afecta a toda nuestra comunidad. Y juntos, podemos crear un cambio». En un instante, las inquietudes comenzaron a tomar forma, esa inseguridad que había estado en el aire se transformó en un llamado de acción. Fernando sintió como un torrente de emoción lo atravesaba. Ya no eran solo sombras. Eran su pasado gestando un futuro lleno de posibilidades. «¿Y ustedes están listos para enfrentar lo que viene?», preguntó Tomás, mirando a cada uno de ellos. La respuesta llegó en forma de murmullos de afirmación, seguidos de sonrisas resplandecientes. La unión empezaba a tomar efecto, pero de repente, un estruendo distante interrumpió la convocatoria. Era un sonido grave, casi amenazante. Algunos se giraron, con miradas llenas de inquietud. Las figuras en la niebla, que antes parecían ser la clave para su resolución, se desvanecieron, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más había más allá de la oscuridad que habían empezado a enfrentar? Las sombras ya no eran solo un símbolo de sus miedos, ahora eran un presagio de lo desconocido que podía seguir agazapado en su camino. ¿Qué estamos verdaderamente buscando?, se preguntó en voz baja, mientras la brisa gélida empezaba a soplar nuevamente, trayendo consigo una incertidumbre fría e inquietante. Sin embargo, una voz interior le decía que lo que había comenzado era solo el comienzo. Las sombras de hoy podrían convertirse en las luces de mañana si lograban salir a la superficie. Pero, ¿a qué costo? Era un enigma que aún necesitaban resolver. La noche apenas estaba comenzando. El estruendo resonó una vez más cerca, y la tierra tembló bajo los pies de Fernando. Su corazón palpitaba con fuerza. A su lado, Ana lo miraba, sus ojos llenos de miedo, pero también de determinación. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, buscando un punto de apoyo en la angustia. «No lo sé», respondió Fernando, tratando de mantener la calma. «Pero tenemos que averiguarlo». Con cada paso que daban hacia el origen del sonido, el aire se volvía más denso, como si la propia atmósfera les advirtiera que lo que venía sería más que solo un desafío. Tomás, aún al frente, parecía captar algo que los demás no podían. «Hay fuerzas aquí que no comprenden del todo. Pero, en este momento, son nuestras aliadas, no nuestras enemigas. No debemos temer la sombra, en ella puede estar la luz que buscamos». Con esa frase inyectando un poco de valor en sus corazones, el grupo continuó avanzando, sus pasos resonando entre los ecos de la noche. Fernando sentía como si estuvieran a punto de cruzar un umbral hacia algo desconocido, una especie de rito de paso hacia su propio destino. De repente, el terreno se despejó de la densa neblina. Se encontraron frente a un antiguo altar, cubierto de enredaderas y musgo. Las sombras proyectadas por las llamas de las antorchas danzaban sobre las ruinas, creando formas inquietantes.
Sin embargo, había algo imponente en la estructura que contenía su atención, como si hablara de historias olvidadas. «¡Qué lugar más extraño!», murmuró Ricardo, sus palabras se mezclaban con el crujir de las hojas bajo sus pies. «¿Qué es esto?». Tomás se acercó al altar con paso firme. «Es un lugar sagrado, un punto de reunión. Aquí es donde las historias se entrelazan, donde los pasados se encuentran con los futuros», afirmó, señalando los grabados en piedra que contaban leyendas de seres valientes que habían luchado contra sus sombras. Fernando se sintió atraído por uno en particular. La imagen mostraba a un grupo de guerreros unidos, enfrentando un monstruo de oscuridad. «¿Ves eso?», le dijo a Ana, señalando la escena. No estaban solos. Siempre había otros a su lado. Ana sintió, sus ojos brillaban con una luz renovada. «Podemos ser como ellos», respondió, su voz más fuerte, más decidida, pero justo en ese momento, un viento gélido sopló con fuerza, apagando algunas antorchas y sumiendo el lugar en semi-oscuridad. La atmósfera cambió drásticamente. El estruendo anterior se transformó en un rugido ensordecedor. «Fernando». «Mira», gritó Ricardo, apuntando al cielo. Una sombra enorme se proyectaba sobre ellos. Un oscuro coloso, como una sombra viviente, flotaba en la oscuridad, acercándose cada vez más. Las figuras que antes eran sus aliados ahora parecían pequeñas en comparación con el inmenso ser que se manifestaba ante ellos. «No podemos correr. Debemos confrontarlo», dijo Tomás, a pesar de la evidente preocupación en su mirada. «Esta sombra es solo una representación de lo que todos llevamos dentro. Solo enfrentándola podremos desmantelar su poder». Fernando tembló, pero la determinación lo llenaba. Miró a sus amigos, a Ana, y en un susurro, dijo: «Estamos juntos en esto». Siempre, con manos entrelazadas, el grupo se preparó para lo que podría ser la prueba más grande de sus vidas. Esa sombra podría significar su final, o tal vez, el comienzo de su verdadera historia. La duda se disipó, ahora solo quedaba la fe en su propia fuerza colectiva. El rugido alcanzó un clímax, y a medida que la sombra descendía, Fernando sintió que un propósito profundo se abría en su interior. «¿Están listos?», preguntó. La respuesta fue un coro de sí. La noche estaba a punto de transformarse. Pero lo que no sabían era que la verdadera batalla no solo sería contra la sombra que se acercaba, sino también contra los secretos que cada uno de ellos había mantenido escondidos, esperando a ser revelados en el momento más crítico. «Adelante», entonces, gritó Fernando con todas sus fuerzas, cuando la sombra finalmente se deslizó sobre ellos, oscureciendo el mundo. ¿Qué secretos desataría esta confrontación? ¿Qué verdades saldrían a la luz en esta lucha por el alma de su comunidad? La noche apenas comenzaba y el verdaderamente aterrador estaba por venir. El aire estaba cargado de tensión y la sombra gigante se cernía sobre ellos como una nube amenazante. Fernando, junto a Ana y Ricardo, sintió como su corazón latía con fuerza. Había un profundo sentido de unidad que resonaba entre ellos. Cada mano entrelazada era un recordatorio del compromiso que habían hecho de enfrentar sus miedos juntos. «No dejaremos que nos paralices», exclamó Fernando, alzando la voz por encima del estremecedor rugido de la sombra. En un acto de valentía, se adelantó, apoyando los pies firmemente en el suelo. Ana y Ricardo se acercaron a los lados, creando un círculo de apoyo en el que cada uno podía sentir la energía y la fuerza del otro. La sombra, en su forma oscura y aterradora, comenzó a desvanecerse y luego sucedió algo inesperado. Dentro de sí misma, comenzó a mostrar imágenes, escenas fugaces de sus recuerdos más oscuros, sus fallos, los momentos en los que se habían sentido derrotados. Las voces resonaban en sus cabezas. «Eres incapaz, siempre has fallado, nunca serás suficiente». Era un eco de inseguridades y creencias autolimitantes. «No somos lo que hemos vivido», gritó Ana, levantando la voz con una firmeza que transmitía valor. «No seremos definidos por nuestras sombras. Nosotros elegimos ser luz». Las palabras de Ana parecieron tocar una cuerda dentro de la sombra. Se retorció, y el rugido se convirtió en un lamento. Fernando, con determinación renovada, recordó los momentos de alegría compartidos, la bondad de su comunidad, el amor que habían sembrado juntos. Sin pensar, dio un paso al frente. «Esos días no se irán. Están vivos en nosotros». Y entonces, algo mágico ocurrió. Las luces de las antorchas, apagadas por el viento, comenzaron a avivarse con su fervor.
Cada palabra de ánimo, cada relato de amor, de sacrificio, de lucha compartida, formaba un coro que llenaba el espacio. Las sombras ya no eran pesadas, empezaron a transformarse en luces danzantes que reflejaban los rostros de aquellos que habían inspirado sus vidas. Juntos somos más fuertes, dijo Ricardo. Sin importar lo que ha pasado, somos una comunidad. Y ese es nuestro poder. Las voces resonantes de su comunidad emergieron del pasado, una melodía de unión resonando con fuerza. Con cada palabra de apoyo y aliento, la sombra dudaba, se fragmentaba. Fernando sintió una oleada de energía correr por sus venas. No eran solo palabras vacías, eran creencias, eran esperanzas, eran su verdad. Por un instante, la sombra se detuvo, como si sintiera la presión de su resistencia. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Se lanzó sobre ellos con una furia renovada. Pero en vez de temer, Fernando y sus amigos se abrazaron aún más fuertemente. No tenemos miedo. Gritaron al unísono, y la luz a su alrededor se tornó tan brillante que la sombra comenzó a disiparse. Nunca más dejaremos que esto controle nuestra vida. Fernando bramó con una voz llena de poder. Era la culminación de todo lo que había vivido, de todos los pasos que había dado. Él estaba listo para el cambio, y entonces, ese grito de unión se volvió un rugido luminoso, una explosión de color y luz que desbordó el espacio. La sombra, consumida por la luz de su comunidad, se desvaneció, dejando tras de sí un aire de paz y calidez. Habían enfrentado sus miedos, y en el proceso, no solo habían liberado sus almas, sino que también habían encontrado su verdadera fuerza. Cuando la luz se calmó, el lugar estaba transformado. Se hallaban en una vasta extensión de espacio abierto, un lugar donde una nueva esperanza florecía. Miraron a su alrededor y vieron sus amigos, familiares, todos aquellos que habían estado a su lado, apoyándolos, incluso desde lo lejos. Fernando respiró hondo, sintiendo el aire fresco y purificado que ahora lo rodeaba. Lo logramos, dijo, con una sonrisa radiante. Todos comenzaron a abrazarse, amor y risas llenando el aire. No había más sombras que temer, solo el brillo del futuro que construirían juntos, y así, la historia de Fernando, Ana y Ricardo no solo terminó en una victoria sobre sus miedos, sino que comenzó un nuevo capítulo de amor, unión y comunidad. Habían aprendido que la verdadera riqueza en la vida no provenía del dinero o la fama, sino de los lazos que tejían con aquellos a quienes amaban y que apoyaban con lealtad. El camino adelante, aunque incierto, está lleno de esperanzas vibrantes. Estaremos juntos en cada paso. Exclamó Ana, mientras el grupo se unía en un abrazo colectivo. La vida es un proceso de transformación continua. Con cada historia compartida, cada dolor superado y cada risa celebrada, su comunidad florecería con significado. Cada uno tenía su lugar y su voz en esta nueva luz. Fernando miró a su alrededor, sus ojos brillaban con lágrimas de alegría, mientras un nuevo amanecer aparecía en el horizonte. Esta es nuestra historia, pensó, y juntos, seremos siempre más que nuestras sombras. Y así, la historia terminó, pero el camino apenas comenzaba. ¿Estás listo para escribir el tuyo? Ahora, no esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal y no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu vida. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer estas historias inspiradoras. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Haz que cada uno de ellos se sume a esta aventura.